Kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Guztioi. Ongi etorri. Gure ate irekietara. Bueno, momentuz guztiok zaudete... Hombre, ezagunen bat badago. Isilik. Bai, ezagutzen duzu? Sabi? Lehenengo pertsona irakurri duten ezagune da. Apa, Bai? gure, zelak abiz. Ez dizugu entzuten. Ez dizugu entzuten azkenean. Zer, onartuko dut azkenean audioa? Ipiniko diet? Baina guztiei? Ez, bitu, azalduko dut zegoen. Berba egin alizateko, barra espaziadora sakatu eskero, entzungo zaituzego, bale? Eta bestela hobeto izili badaiz. Entzuten da orain? Bai, Orain bai. Bale. Kaixo, Xavier. Zara gabiz. Ba, bentxe, tsunamia aguantetan. Bueno, gabite noen beroan ez gainera. Bai. Bueno, gero eta hobeto gabiz. Bai. Itxongo aprobetenia jendea sartiten dan, eta lasterazteko gogakaz. Non orgeia gure badao bidea piztu, ez da barazorik, gero zuen egin, Bakarrik gero grabatitu dugu, baina bakarrik ikusten jako berbaiten dagoenari, osake, bai Raul edo bain edo elbiok. Gero bestelako jende bat, baina... Ongi etorri guztioi. Gerai, sakatu eskero barra espaziadora entzungo zaitugu. Bale? Teklatuaren zera sakatu eskero, aktibatu iten da mikrofonoa. Kaixo. Bueno, sartzerakoan, principios, isilks. Ez daukazu aukera hitz egiteko, pues guztiok batera hitz egiten badugu, behar bada zailtasunak egongo direlako, eta horretarako daukagu txata, bai, badakizue, idatzi dezakezuela, hor behan, beko barran, daukazue txat. Eta hor aukera daukazue idazteko, nahi baduzue. Kaixo, ez dakit entzuten den. Idazten dut, bada espada. Hori esaten du, Gerai. Bale. Eta zuk erantzun diozule. Oso ondo, zai. Primeran. Besteok, zeo zer esan nahi baduzue, gutxienez jakiteko entzuten ari zaretela. Ipini zeo zer txatean. Kaixo. Idatzi? Oso ondo. Kaixo? Kaixo, Salva. Kaixo, oso ondo. Miren, Eneko. Haupa, primeran. Euskaraz, ondo moldatzen zaret, ez da? Bale, hor dago Patricia, esan duela, hola. Patricia, euskararik bai? Bai, oso ondo, primeran. Vale. Pues... Esan erderaz badazpada, norbaitek ez badaki, eskatu dezala gaztelaniaz egin daiteke. Vale. Bai, euskaraz eskorik. Hola, bienvenidos a todos a estas puertas abiertas. Si hay alguna persona que no se desenvuelve bien con el euskera, que lo diga por el chat. Si no, pues haremos la presentación en euskera. Batek idaztzi deu gaztelaniaz egin daiteke. Bai, Salva Hernandezek. Entzuten da? Bai, entzuten da, Gerai. Gerai edo zuzara Gerai. Bueno, ninaz Geraiena Gerai dagoan. Gerai alboan dago. Oso ondo. Salva esaten du, ¿está? Salva Hernández. Gaztelera, sí, sin problema. Salva. Perfecto.
Se puede hacer en Bueno, castellano. ikasketak euskeraz direz, baina, bueno. Bienvenido, bienvenido. Pues, si os parece, vamos a dar comienzo. Voy a mirar a ver si hay alguien más. Anderrek esaten du ez du erantzuten. Ez dakit. Nire arazoa da. Ja, bere arazoa da, ez? A ver, no ni pinchen du. Bai, Anderrek, hau, ez dut entzuten ezer. Kaskoa jarri behar ditu. Ja. A ver, nork idatziko dio. Erantzuten ari zara, Nagore? Zu? Nagore, bai. Erantzungo diozu? Berari ez? Esango diot eso, bihar ere eskegiko dugula bideoa. Osa, que, zema duentxo esango diot. Vale, behar bada ez du konektatu... Ez dakit. Bueno, pues arratsaldeon guztioi, ongi etorri, eta hasiko gara azkenean gure aurkezpenarekin, ¿vale? Bienvenidos a todos a estas puertas abiertas y vamos a dar comienzo a nuestra presentación. Ya sabéis que en principio hoy vamos a presentar los ciclos que están relacionados con el deporte. Igual ahora, si desconectáis el audio... Vale. Ahora mejor. Bueno, comentaba que hoy lo que vamos a hacer es presentar los ciclos de deporte, ¿vale? Los ciclos que están relacionados con la actividad física. Y bueno, un poquito el orden del día va a ser el siguiente. Xavi, ¿me pasas a la siguiente diapositiva? Ya veis que los de deporte también nos desenvolvemos bien con la tecnología, ¿eh? No es solo estar haciendo ahí práctica, sino que también aquí nos hemos preparado una pequeña presentación para vosotros y como veis, vamos a hacer una pequeña introducción para que nos conozcáis, a ver pues quiénes somos, dónde estamos y nos la va a hacer nuestro director por medio de un vídeo que os vamos a poner. Y después del vídeo, pues comenzaremos a explicar los dos ciclos que tenemos dentro de este campo que tiene que ver con el deporte, que son muy diferentes. Uno es un ciclo que nosotros impartimos en oferta completa, ¿vale? Que es lo que normalmente se suele hacer en la formación profesional, en horario de mañana, de 8 a 2:30, y el otro ciclo que vamos a presentar lo hacemos a la tarde, lo que se llama oferta parcial, ¿vale? Que va un poquito más dirigido a personas que ya están trabajando, que no cuentan con una titulación y quieren hacerlo, pero con mayor flexibilidad. Entonces veréis que a la tarde pues el horario es más reducido y que el ciclo, en vez de acabarse en 2 años, se acaba en 3 años, ¿vale? Y después de hacer esa presentación os comentaremos pues, uno de nuestros puntos fuertes, ¿sí? Que es el tema de la orientación y nuestra agencia de empleo. Tenemos una compañera, Vicky, que es la orientadora, que os dará información sobre ello. Y finalmente tenemos a otras dos compañeras que son las responsables de nuestra secretaría y que serán los que os den la información, serán las que os den la información sobre los trámites que hay que realizar para poder hacer la prematrícula, la matrícula y demás. Todos los pasos para que podáis empezar a estudiar con nosotros. Sí, así que si os parece vamos a empezar con la presentación un poco de nuestro centro y veréis que la presentación la hace Fernando, que es Fernando Garrigós, que es nuestro director, y la va a hacer en euskera, pero la presentación la tenéis en castellano. Mientras habla él, vais a ver una presentación en castellano, ¿vale? Para las personas, pues eso, Salva o cualquier otra persona que tenga un poquito oxidado el euskera, para que nos podáis seguir, porque ya sabéis que como somos una ikastola, nosotros en principio el euskera para nosotros, pues digamos que es nuestra prioridad, ¿vale? Así bueno, que... Hasi baino lehenau, gure burua aurkeztuko dugu, Raúl. Bueno, tienes razón. Esto es Norsaden. Venga, muy bien, muy bien. He presentado al director, que era el más importante, pero tienes razón. Tenemos a mi compañero Xavier Aramburu, que es ahora mismo el que nos está de alguna manera dirigiendo con las diapositivas, los vídeos y el que nos está poniendo la presentación. ¿Sí? Y también es, pues dentro del ciclo de deporte,
pues quizás uno de los compañeros con mayor antigüedad. Así que tengo el honor de poder estar con él, licenciado en Educación Física, que estudió en el IBEF y que ahora mismo pues veréis que es tutor del ciclo que se da en oferta parcial por la tarde. Pero bueno, aquí como somos un equipo, somos una cooperativa y de alguna manera jugamos todos como titulares, pues ahora le ha tocado hacer ese papel de tutor y os presentará más la oferta parcial por la tarde, y a mí me ha tocado el papel de ser el tutor del ciclo que se realiza por la mañana. Sí, soy el tutor del segundo curso, de las personas de segundo curso, del alumnado de segundo curso, y me llamo Raúl Sánchez, ¿vale? Y también estudié IBEF y como veréis, pues bueno, somos unos apasionados del deporte y de hablar. Así que voy a cortar ya para que podáis ver la introducción, que si no, se nos va a alargar esto hasta las 8 o 9 de la noche. Así que vamos allá. Cuando quieras, Xavi. A ber, ia sartu iten da. Barkatu. Hemen da. Ez da entzuten, ez da? Xavi? Perdón. Hasiko gara berriro. A ber. Bilbon gaude kokatuta. Ez da ikusten, ez da? Ikusi bai. Bai, bale. Ah, orain, bale. Besteok ikusten ari zarete? Lo estáis viendo? 21 ikasturtean, Arrobia ikastolaren 20. urte hurrena izango da. Portugaleten sortutako lanbide heziketako ikastola zentro integratua Euskalduna eta Bilbon eta Bizkaian erreferentea izateko helburuarekin jaio zen. Eta lortu egin dugu. Bilbon gaude kokatuta, ondo hornitutako eraikuntza berri eta zabal batean. Ikasplegoa oso gogo beterik dago. Proiektuarekin erabateko konpromisoa duen profesional talde bat gara. Eta bai enpresek, bai administrazio publikoek ere Arrobia ikastola aintzat izaten dute beraien helburuak lortzeko orduan. Kirolaren eta sormenaren industrietan egiten dugu lan. Bi sektore hauek estrategikoak dira Bizkaian, eta oraina eta etorkizuna oparoa dute. Halaber, askotan bi industria hauek bateragarriak dira eta banakako prestakuntza eta laneratze ibilbidea egitean ziklo bat baino gehiago egin daiteke. Industria hauen baitan kokatzen ditugu ikastolak eskaini eta gaur eta egun hauetan zuei azalduko dizkizuegu 6 heziketa zikloak. Eskari handiko zikloak dira. Ikastolan okupazio tasa 100tik oso hurbil dago. Euskaraz ematen ditugu. Erronketan eta lankidetzan oinarritutako ikaskuntza metodologien bitartez. Eta garatzen ditugu berrikuntza proiektuetan lortzen ditugun emaitzek kartotuta. Gainera, ziklo hauetako ikaslegoak orientazio zerbitzu baten laguntza dauka laneratzean zein ikasten jarraitzeko bidean emaitza onak lortzeko helburua duena. Azkenik, merezi du aipatzea Arrobia ikastolan ekintzailetzan eta enpresa sortzeko lanetan atzerrian egiteko lantokiko praktiketan edota lana
eta ikasketak uztartzen dituen proiektu dualetan aritzeko aukerak ere eskaintzen direla. Ematen ari garen informazioa guztia askoz garatuago ikus dezakezu arrobia.es web orrialdean. Gure ikastolatik dagoeneko pasatu diren pertsonei ere galdetu ahal diezue. Arrobio logoarekin batera, ekinez egina leloa jarri ohi dugu. Dakizunez, esfortzu handiz eginda dagoela adierazten du. Lortu dugunarekin, harro gaude, eta hurrengo ikasturtean zuekin, zuen esfortzuarekin, eta zuen ametsekin kontatu nahi genuke. Elkarrekin, zuen erronkak eta gureak lortuko ditu. Lortuko dituzute. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. A mí normalmente, claro, cuando tenemos jornada de puertas abiertas me gusta la interactividad. Entonces, me gustaría que me pondríais por el chat cuántos sois aitas, ¿sí? Y amas, cuántos jurasos hay por ahí y cuántos alumnos, posibles alumnos, ¿eh? Para saber un poco también cómo dirigir mi lenguaje, ¿vale? Ikasle anaiz, oso ondo. Ikasle, primeran Eneko, Jessica, Maitane, Mirari, oso ondo. Íñigo, Jon. Vale, Salva, Padres, eta Xabi, oso ondo. Isaskun naiz, vale. Ikasle, ama eta ikasle. Oso ondo. Muy bien, Martín, Miren. Vale, muy bien. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por compartirlo. Muy bien. ¿Y qué tal lleváis el confinamiento? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Porque esto es lo importante. Este es un ciclo para hacer ejercicio, ¿sí? Ese es el punto más fuerte que os vais a encontrar, ¿sí? Sobre todo los que sois alumnos. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de las cosas que vais a hacer son prácticas. Olvidaros de estar sentados no sé cuántas horas estudiando. Hay que estudiar, sí, pero el ciclo, lo que destaca, y por eso tenemos tanta demanda, es porque vais a hacer mucha práctica. Vais a hacer mucha práctica. Entonces, ¿a cuántos de vosotros os gusta el deporte o cuántos de vosotros estáis federados en algún deporte? ¿Podéis responder también por ahí? Muy bien, futbolaris, ya veo por ahí. Surf, perfecto. El del surf, digo perfecto, sobre todo porque ya el confinamiento, fuiste el primero en ir al mar, a nadar. Sondo. Fútbol, escupilota, primerán, Mirari, gimnasioan, muy bien. Fútbol. Joder, palle, osondo. Gimnasiora, muy bien. Osondo. Vale. Muy bien, vale. Mira, vamos a distinguir, aprovechando la información que habéis puesto, vamos a distinguir los dos ciclos. Vale, mira, tenéis que tener claro que la oferta completa, el hacer el ciclo en 2 años, lo que nosotros llamamos el ciclo de acondicionamiento físico, es relativamente nuevo. Acabamos de terminar este año la primera promoción. Empezamos con él hace 2 años y es un ciclo que está enfocado para ser técnico superior en acondicionamiento físico. ¿Qué quiere decir eso? Que os vais a preparar como preparadores físicos. Toda la formación va a ir muy enfocada a todo lo que tiene que ver con trabajar en gimnasios, como entrenadores personales, pero tenéis que tener claro que aquí no vais a ver distintos deportes, ¿sí? No vais a ver fútbol, baloncesto. Eso es lo que nosotros hacemos en el ciclo de oferta parcial a las tardes. Nosotros a la mañana lo que vamos a ver es lo que tendría que hacer cualquier preparador físico, o sea, lo que tienes que saber para de alguna manera preparar físicamente a un futbolista o preparar físicamente a una persona que esté nadando, ¿sí? Y tenéis que pensar que sobre todo nos vamos a centrar mucho en las actividades que hoy en día están enfocadas
o que se imparten en 3 grandes grupos en los gimnasios y los polideportivos. ¿Qué 3 grandes grupos son esos? Son las actividades que tienen que ver con el agua, el aquagym, la natación, actividades todas que tengan que ver con el agua, actividades dirigidas principalmente. ¿Sí? Zumba, aquazumba, aquabox. Luego hay otro grupo que está centrado en el tema de la música. Todas las actividades que podáis ver en los gimnasios que os hayan sonado o los polideportivos que tienen que ver con la música, el aeróbic, la zumba, el spinning, estas actividades que se hacen con barras y con discos de pesas que tienen diferentes normas, body pump, todo eso lo vais a aprender en este ciclo, ¿vale? Y luego hay un tercer grupo que es el que tiene que ver más con las actividades que no dependen de la música, ¿sí? Que se hacen en seco, y ahí, pues digamos que lo podríamos dividir en 2 partes. Unas que tienen que ver más con la reeducación postural, el yoga, el tai chi, las gimnasias suaves, los estiramientos, y luego por otra parte las que tienen que ver o están más centradas en el equipamiento pues como las máquinas, ¿no? El trabajo de fuerza o las máquinas cardiovasculares o todos los materiales que están asociados hoy en día con el tema de entrenamiento funcional. Seguro que os habéis oído hablar del CrossFit y de diferentes materiales, Bosus, TRX, pues todo eso es lo que nosotros vamos a estudiar en el ciclo de acondicionamiento físico que impartimos por la mañana, que tiene una duración de 2 años y cuyo horario lectivo es de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. ¿Sí? Luego, por otro lado, tenemos lo que os he dicho antes. En oferta parcial tenemos otro ciclo que va más dirigido a esa persona que está relacionada o que quiere buscar más el multideporte, el monitor de tiempo libre, orientarse un poquito más a actividades incluso en la naturaleza. Y ese ciclo es el que nosotros llamamos el técnico superior en actividades... Espera, porque el título exactamente es Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, ¿vale? En ese es en el que de alguna manera buscamos un público que es, en principio, trabajador, ¿sí? Que tiene menos flexibilidad horaria, que necesita al revés, necesita más flexibilidad porque está trabajando o haciendo otras cosas y quiere también sacarse esa titulación, ¿sí? Pero nosotros la ofrecemos en un formato en el que para sacarte la titulación van a pasar 3 años más las prácticas, ¿sí? O sea, quiere decir 3 años en completo. 3 años en completo, incluidas las prácticas, ¿vale? 3 años. ¿Qué sucede? Que ese formato, en principio, es un formato especial. No todos los centros os ofrecen ese tipo de oferta académica, ¿vale? Pero nosotros, en este caso, la tenemos y la impartimos por las tardes, ¿vale? Entonces, mi compañero Xavi os va a hablar más de ese ciclo que se hace las tardes en oferta parcial y yo os voy a hablar más del de acondicionamiento físico, ¿vale? Que impartimos por las mañanas. Con esto que os he dicho ahora para empezar, ¿dónde veis dónde os veis vosotros? ¿Sí? No ikusten duzue zeuen burua. Más en el acondicionamiento. Ya sé que, a ver, muchos de vosotros, los que tenéis experiencia en el gimnasio, pues ya sabéis, todo lo que tiene que ver con el gimnasio, pues vamos a profundizar más en el ciclo de la mañana. Eso no quiere decir que a la tarde también vayáis a ver, ¿eh? Va a haber cositas, pero el de la mañana es como más profundo en ese tipo de trabajo, ¿vale? Está pensado para que tú salgas perfectamente para poder trabajar en cualquier gimnasio, ¿vale? Como entrenador personal, como instructor de Zumba, como instructor de... ¿Dónde os veis? Kev, Osondo, Patricia, Arrate Kev, Jessica Kev, ¿vale? Osondo, Yeray, Kev. Muy bien, Salva. Os veis más a la tarde en el KEP, ¿vale? Kev, muy bien, Edurne. Raúl, gauza batzu bat. Bai. Raúl que Raúl ha dicho que él va a hablar más sobre la mañana y yo voy a hablar más sobre la tarde. Raúl va a hablar más, sin más, ¿vale? Vale, pues yo voy a hablar más, eso seguro. Igual le piso además porque no le he dado ni pie a Xavi para que explique algo, pero bueno. Tiene un detalle que ha dicho, que nosotros lo llamamos técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva. Nosotros no lo llamamos así, ¿vale? Ese es el título, el nombre oficial del título, nosotros lo llamamos KEP, Kirola Eskaintza Partziala. Es el de la tarde, Kirola Ekokitzapen Fisikoa, KEF, es el de la mañana, ¿vale? Para que nos vayamos situando, porque con nosotros siempre los llamamos o KEP o KEF, se nos va a escapar, y para que sepáis que cuando hablamos de KEF es el de la mañana,
el que va más dirigido al acondicionamiento físico, como ha dicho Raúl, y el de la tarde, el de eskaintza partziala, es el que, ¿vale? El que está más dirigido a la animación sociodeportiva. No es para monitor de tiempo libre, no obtiene la titulación de monitor de tiempo libre, obtiene la titulación de director de tiempo libre, ¿vale? Que sería superior al de esto. Por decreto, es lo que, aunque no hayan tenido ninguna experiencia en el campo, pues obtienen la equivalencia a director de tiempo libre, ¿vale? Si os parece, mientras vamos contestando y estas cosas, os vamos a poner un par de vídeos para ver cómo para que os situéis, ¿no? uno de los, ya voy a decir, de los ciclos y el otro. No se oye, Xavi. Pero bueno, puedo cantar. ¿Esto queda grabado? No pasa nada, no pasa nada. Este tipo de cosas, estas vergüenzas tenemos que perderlas, ¿eh? En este ciclo las vais a perder. Es lo bueno, ¿eh? Que vais a tener unas habilidades sociales impresionantes. Aquí veis un poco la instalación de nuestro centro, donde tenemos el equipamiento de fuerza. Ahí estaba una compañera nuestra, la tutora de primero. Estos son alumnos de este año que son la primera promoción de este ciclo. Son los alumnos, nuestra primera promoción de este ciclo, ¿sí? Bueno, este es el vídeo del KEF. Xavier, ez zaizu entzuten. Xavier, mikroa. Sí, micro. Vale, y ahora vamos a ver el de KEP, ¿vale? El vídeo de KEP. Vamos al principio también. Bueno, lo que decimos está más dirigido a actividades en el medio natural, ¿vale? Hacemos actividades de orientación, de salida al monte, piragüismo, nociones básicas como para poder acceder luego a la titulación de piragüismo, actividades de deportes con implementos, algo de escalada. Y bueno, y algunas muchas cosas más. Hacemos iniciación deportiva y hacemos muchas cosas más. ¿Vale? Sí, no nos hace justicia los vídeos, porque bueno, que esto al final es porque os situéis. O sea, al final lo que me gustaría que os quedase claro es que no es una competición aquí entre Xavi y yo, a ver, oye, a ver quién... No, son dos ciclos que tienen una orientación distinta, eso sí, tienen algo en común, que es que, bueno, que vais a estar practicando deporte, vais a estar haciendo ejercicio, van a ser ciclos muy dinámicos, ¿sí? Pero bueno, salidas vais a tener un montón. Quiero decir que tanto en una como en otro también vais a estar haciendo socorrismo acuático, vais a sacaros la titulación, con lo cual vais a ir a piscinas, probablemente hagamos alguna salida también a la playa, a veces vamos a parques de calistenia, o sea, va a ser muy dinámico, ¿sí? Va a ser muy dinámico, que al final es lo que hace que normalmente cuando nosotros presentamos este ciclo, pues a la hora de hacer las matrículas y si digo algo incorrecto me corriges, Agurchane, pero normalmente se queda muchísima gente fuera. Sí, porque bueno, no tenemos más que 25 plazas en cada uno de los ciclos y claro, pues la demanda es muy grande y además tenéis que pensar ahora, pues joder, que la demanda todavía va a ser mucho más grande. Fijaros lo que nos ha pasado ahora con el tema del confinamiento. Resulta que en cuanto nos hemos quedado un poquito parados en casa, nos hemos dado cuenta de que, joder, de que nos encontrábamos físicamente peor, casi peor que con el coronavirus, ¿no? Que si lo hubiésemos tenido entre comillas, que ya sé que estoy hablando de algo muy serio, pero tenéis que pensar que el otro día leía un dato y decían que, joder, la pandemia del coronavirus es increíble cómo se ha extendido, pero que no podemos olvidarnos que por no movernos, ¿sí? El tema de la pandemia, hablaban de la pandemia del sedentarismo, y sacaban un dato que decían, en Europa, ¿sabéis cuántas personas fallecen al año por ser sedentarias? 500.000. Oyes ese dato y se te ponen los pelos de punta.
Es por eso que tenemos tanta demanda nosotros, ¿sí? Porque al final el hacer ejercicio es una herramienta en la que necesitas saber cómo utilizarla para que realmente sea útil, ¿sí? Sea útil y sí, que ahora después del coronavirus todo el mundo hemos salido a hacer deporte, pero el primer día ha habido 7 roturas de fibras en los gemelos porque la gente no sabía correr, ¿eh? Ha habido 3 días que no te has podido mover porque has tenido 18.000 agujetas, unos dolores en la espalda que te... Bueno, pues sobre todo eso es sobre lo que nosotros vamos a enfocar nuestro ciclo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para utilizar esta herramienta tan poderosa que es el ejercicio y la actividad física para que nos siente como nosotros queremos que nos siente, ¿no? Pues a nosotros, a los jóvenes, me incluyo con vosotros, los de 18 años, pues igual buscamos un poquito más la estética o que nos pueda dar un poquito más de rendimiento en ese deporte que vosotros practicáis. Pero por ahí van a ir los tiros, ¿eh? Por ahí van a ir los tiros. Están preguntando por aquí a ver ¿cuándo se da la titulación de socorrista acuático? Pues normalmente en nuestro ciclo, en el de acondicionamiento físico, la titulación se suele preparar, se supone que cuando acabes el ciclo tienes la titulación, pero solemos preparar un certificado porque hay mucha gente que en segundo curso, ya justo el verano entre primero y segundo curso, se quieren presentar a las pruebas de playa, para ser socorrista en playa. Y vosotros tendríais la oportunidad. ¿Sí? Porque nosotros os preparamos un certificado siempre y cuando aprobéis las pruebas, que eso es muy importante, que os pongáis, en cuanto podáis, que os pongáis a nadar, en cuanto os lo permita el tema del coronavirus. Si no funcionáis bien con la natación, es un requisito que os vamos a pedir, ya desde el inicio. Un compromiso para que empecéis a nadar, porque como no tengáis una base mínima de nadar, es imposible, va a ser muy difícil, quiero decir, imposible no. Tenemos casos de personas que, joder, con un gran esfuerzo, con una gran perseverancia lo han sacado, pero son unas pruebas que, bueno, que son exigentes. Claro, si tienes que salvar una vida, se te van a pedir unos mínimos. Y las notas de corte, en cuanto a nota de bachiller y de selectividad, bueno, de selectividad quiero decir, de bachiller y de grado medio, luego os comentará mi compañera. Mis compañeras desde secretaría os van a concretar, ¿vale? Cuáles son las notas. Varían de un año a otro, pero lógicamente, pues como os he dicho antes, en principio, como hay mucha demanda, mucha gente lo solicitáis, pues normalmente la nota de corte pues va en función de eso, de los primeros de los que tienen mejores notas. Luego comentaremos, ¿vale? Vamos a pasar un poquito al plan de estudios para que veáis, para que veamos por encima un poco en qué consiste, ¿vale? No nos vamos a acelerar, ¿vale? Zertan datza bakoitza, más o menos Raulek bai azaldu dau, baina hori, bata da kirola estapenean eta sustapenean eta lako lanetan egingo duguna, eta bestea fitness zentroetan eta lakoetan, bai? Orduan, zer egin leike hau ikasita gero? Eta gero sartuko gara ja hurrengo ikasturtean ikusiko dugunaren hildoan, bai? Hurrengo bukatuta gero, betiko lez, unibertsitatera joateko aukera izango duzu selektibitatea ginez, bai IBEF-en edo selektibitate barik deustun ikasial izateko, unibertsitatea. Edo bestelako ikasketa batzuk egiteko, fisioterapia edo erizaintza edo batzen bai, gure ikaslaren bat indau arte ederrak behin datuz. Orduan, badaukagu beste ziklo batera sartzeko aukera, eta betiko lez, beti esaten dugu, lanbide heziketa izan da, lan egiteko bideratuta dago. Orduan, helbururik nagusien izango litzateke pertsonak prestatzea lan egiteko. Lo que iba diciendo, después del ciclo tenemos acceso a la universidad, que podéis hacer la selectividad solo con las específicas. Podemos acceder a otro ciclo formativo, de grado superior, de grado medio, como queramos, y por ser FP, formación profesional, siempre todo va a ir dirigido a que trabajéis. Se puede trabajar y estudiar, yo hice. Yo cuando estuve en IBEF trabajaba y estudiaba, pero eso me pagaba el piso. Menos carga en casa. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Siempre la formación va a ser para que la persona que esté estudiando pueda desenvolverse en el mundo laboral. Por eso luego hablaremos de la exigencia y todo eso y veremos cómo va. Sí, ¿Vale? eso es. Pasando luego la bai.
azaldu dugu lehen, baina barriro, ikusteko idatzite dagoela, eskaintza partziala, hau da, kirolan emaziokoa, edo ikutsapen fizikokoak, bata da eskaintza partzialan, arratzalde ziten dana, ordutegia, ordu bitarritik 6:30-tara, badakiko ez dela ordutegi oso sano bat, baina bere zentzua dauka, 3 urtetan amaitu iten da, eta talde rotatorio da, ez dago lehenengo bigarren da 3. maila. Horren ikusiko dugu zelan lan egiten dagoen horretan, ¿vale? La oferta parcial es de 2,5 a 6,5, vamos a explicar eso, ahora os explico por qué, ¿vale? Se completan 3 años, un plan plurianual, y el grupo es rotatorio. No hay un primero, un segundo y un tercero, hay un único grupo. Luego vamos a explicar cómo es va. Y en eskaintza osoa, una oferta completa, goizeko 8:00-tik ordu 2:30-tara, hemen bai da 2 urtetan eta lehenengo da bigarren maila bat. ¿Vale? Es de 8 a 2:30 de la tarde, una oferta completa en 2 años lectivos y si hay un primero y un segundo. ¿Vale? Los 25 que entran en primero, en segundo y entrarían otros 25 cuando están en segundo. Xabi, Martirek eskatu digu ea posiblea den ikustea aurreko diapositiba. Zertan datza? Zertan datza, nota. Bai? Martinek, hori. Ikusten duzu, Martin? Bai? Bueno, hemen agertzen da hori, egokitzapen fisikoa, entratzaile pertsonala edo zuzendutako jarduerak emateko azkenean polikiroldegi batean, zuzendutako jarduerak, baina erlazionatuta daudenak fitness munduarekin, ¿vale? Spinning, hipopresiboak, hori guztia goizez. Eta gero arratsaldez, pues da hori azkenean lan egiteko gehiago aisialdian, multikirola emateko, eta hori. Kirola eskapenean eta lakotan. Orain hobeto, Martin? Bai, oso ondo, vale. Bi esker zuri egotegatik gaur. Venga, ikasketa planarekin joango gara, ¿vale? Eskaintza osoa, Kef, haupa, Raúl, zutzako. Vale. Hombre, esto, si lo veis así, toda esta información la tenéis en la página web, ¿vale? En arrobia.net. Arrobia.eus, vale. Hori da. Resumiendo, vamos a tener en el primer curso, al final vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 asignaturas. Van a ser la base. Va a haber una asignatura muy fuerte donde vamos a ver los primeros auxilios y donde vamos a ver la base, conocer el cuerpo, cómo funciona, huesos, músculos, fisiología, un poquito más de contenido teórico, ¿vale? Que lo vamos a intentar hacer práctico, veréis que pues haremos mucho trabajo de perderle el miedo a de alguna manera unos y otros tocarnos. Lo que pasa es que ahora lo tendremos que adaptar con esto del coronavirus, porque vamos a entrar en una fase nueva, ¿sí? De impartición de este ciclo. Y bueno, pues lo haremos pues un poco más dinámico, con vídeos, con que vosotros tengáis que investigar. Tenéis que pensar que nosotros utilizamos una metodología que se llama ETASI. Esta metodología es relativamente nuevo y es una metodología que en vez de basarse en hago una asignatura y tengo un examen para esa asignatura, nosotros lo que os planteamos son retos académicos donde se mezclan las asignaturas para intentar pues a ese reto darle una salida. Por ejemplo, un reto académico que planteamos, ¿no? en primero. Pues hay un reto que se llama aldaketa físico. Se llama el cambio físico, ¿sí? Entonces, ese reto lo que plantea es cuáles son los pasos que tenemos que seguir para cambiar nuestra composición corporal, ¿sí? Perder grasa y mejorar nuestra masa muscular en 6 semanas, y para eso pues, se mezclarán todas las asignaturas. ¿Sí? ¿Cómo se mezclan? Pues, por ejemplo, tenemos una de habilidades sociales que vais a ver que lo primero que tenemos que hacer cuando queremos cambiar el físico de una persona es conocerla. Hacer una serie de tests, hablar con esa persona, de saber si tiene alguna lesión o no. Entonces ahí veréis técnicas pues, de escucha activa, de comunicación, de cómo podemos empatizar, qué tipo de preguntas podemos hacer, ¿sí? Luego veréis que está mezclado con otra asignatura que es la valoración de la condición física. Pues tendréis que hacer tests para ver esa persona pues, cómo se encuentra. Cuando vas a prepararle el plan, no es lo mismo estar con una persona que lleva 7 años jugando a fútbol o una persona que, ostras, que no ha estado haciendo nada y ha estado sentada en el pupitre y hasta ahora no ha hecho ningún deporte.
pues habrá que hacer una serie de testes para luego adaptar ese programa de entrenamiento que le vais a plantear, ¿sí? Y luego en ese programa de entrenamiento pues veréis que vamos a mezclar actividades de diferente tipo. Habrá algunas que hagamos en el agua, habrá actividades que tengan que ver más con el yoga, otras que tengan con la fuerza, y ahí están mezcladas también las asignaturas. Ese es el concepto de trabajo. Entonces, en ETASI lo que hacéis es trabajar mucho en grupo, ¿sí? Se crean grupos, con lo cual esas habilidades sociales y esas llamadas competencias transversales, ¿sí? De perderle el miedo a hablar en público, de saber cómo liderar en un grupo, de saber cómo coordinar una reunión, todo eso lo vais a aprender en el propio proceso en el que vais haciendo ese reto. ¿Sí? Entonces vais a ver que está todo lleno de retos y si no estáis acostumbrados, porque bueno, yo soy padre, tengo una hija y un hijo y veo que ahora en primaria y en secundaria, bueno, en primaria más, sí, en la escucha, trabajan mucho por retos y es un poco continuar esa línea de trabajo que parece ser que a veces en secundaria está un poco, en DBH está un poco rota, ¿no? Porque veo a mi hijo y bueno, pues hacen algunas cosas, pero no en todos los centros está tan implantado. Bueno, pues nosotros en formación profesional pasa igual. Hay centros donde no lo tienen tan implantado y en nuestro caso, pues funcionamos con ello. ¿Sí? Entonces, enriquece mucho desde el punto de vista que te prepara luego para poder pues asumir cualquier reto ya sea en la empresa o haciendo otro tipo de estudios, ¿sí? Te prepara para saber relacionarte con las personas y poder sacar el mejor potencial que tenéis cada uno de vosotros, ¿sí? Porque no debéis olvidar que al final, con este tipo de planteamientos, lo que intentamos es sacar el mayor potencial de cada persona. Todos somos diferentes y cada persona destacará en una cosa. Habrá uno que se le dé mejor el quedarse con conceptos de anatomía, pero habrá otro que tenga más facilidad para hablar con las personas y no tener tanta vergüenza. Bueno, pues eso es lo que os va a enriquecer trabajando. Cada uno, de alguna manera, aportará pues, aquellos valores que le hacen único y os vais a ir enriqueciendo, ¿vale? Y esos puntos que igual tenéis más oscuros, joder, pues yo es que no me veo hablando en público y tal, pues veréis que le iréis perdiendo poco a poco el miedo y que cada vez, pues aparte de ir aprendiendo algo que es muy interesante, que es cómo ser entrenador, es que os va a preparar con una serie de competencias para la vida, pues donde vais a poder afrontar cualquier tipo de reto, ¿no? El poder de alguna manera dirigir, si sois capaces de dirigir a un grupo dando una clase de spinning o hacer un entrenamiento personal, pues bueno, eso quiere decir que tenéis unas capacidades de escucha, de poder dar correcciones, de feedback impresionantes y de eso va. Eso es lo verdaderamente diferenciador, ¿no? De este ciclo, que aparte de relacionarlo con el deporte, que lo hacéis con una metodología muy participativa, muy basada en equipos de alto rendimiento, que se llama, en ETASI. Aprendizaje colaborativo. ¿Qué os parece? Bai, Patricia, ingelesez dago ikasgai bat bigarren mailan eta beste aldetik ja lehenengo mailan izango duzue zerbitzu bat ingelesa ikasi ahal izateko, baina eskolaz ordutegitik kanpo eta dohainik. Gero komentatuko dugu horretaz. Baina aukera izango duzue azkenean ingelesa ikasteko iaia pues hori, hasieratik, behar bada, bueno, uste dut aurten, noiz hasi ginen? Azaroan. Azaroan. Baina bai, aukera izango duzu, badakizu zergatik, gero, bigarren mailan, izango duzuelako aukera, Erasmus programan sartzeko. Badakizu zer den Erasmus? Da, zuen praktikak, azkenengo praktikak, egin beharko dituzuen lanbide heziketak. Normalean, ziklo guztietan, lanbide heziketan, amaitzerakoan, praktikak egin beharko dituzue enpresetan. Eta kasu honetaz, Erasmus proiektuan aukera daukazue, praktika horiek egiteko beste herri batean, bai? Hori bebai, dago hor prozesu bat, azkenean egongo da froga bat, azkenean ikusteko zein maila daukazuen, adibidez, ingelerarekin, eta horren arabera, aukera izango duzue, azkenean praktikak egiteko atzerrik da, beste herri batean. Bueno,
Creo que me he adelantado con bastante información sobre los servicios, pero Bueno. si habéis visto, he comentado que el inglés, que también que hay una asignatura específica técnica que se da en segundo curso, pero que ya hay un servicio que os ofrecemos nosotros desde la Icastola, que es la posibilidad de participar en una formación de inglés, donde vais a potenciar pues, tanto la OSCOA, o sea, el hablar, como sobre todo el hablar, ¿sí? De cara a que tengáis pues, una base para poder presentaros luego al proyecto de Erasmus, si queréis hacerlo, si queréis hacer vuestras prácticas en el extranjero luego en segundo curso, cuando se haya acabado toda la formación y llega la hora de las prácticas en febrero, pues para que lo podáis hacer en el extranjero, ¿sí? No sé, Patricia, ¿ondo azaldu naiz? Erantzun dizut? Vale, primeran, eskerrik asko. Venga, barruan eskaintza partzialak joango gara, bai? Eskaintza partziala, jaleo padre, bai? Hau ulertu egin behar da, esto hay que entenderlo, ¿vale? Tenemos, igual que en la oferta completa, tenemos 2.000 horas de formación. Aquí veis que son 360 de prácticas, de esas 2.000 son 360, o sea, son 640 de clases, más 360, hasta completar, 1.640, perdón, más 360 hasta completar las 2.000 horas. Y aquí tenemos lo mismo con 380, tenemos 1.620 horas y 380 de práctica. Pero en vez de 2 cursos, están las asignaturas mezcladas de primero y segundo, divididas de forma un poquito orekatuak. Equilibradas, de forma equilibrada, están de forma equilibrada para que haya práctica y teoría todos los años, que no sea todo teoría un año, que no va a venir nadie a clase y luego sería todo práctica, que vamos a estar todo el día cansados y reventados, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es equilibrar y veis que el año que viene nos corresponden 538 horas de clase, el siguiente 528 y el siguiente 524 horas, ¿vale? Las asignaturas, como ha dicho Raúl, ¿vale? Son muy parecidas. Hay 3 que coinciden completamente, que son la de LOF, la de empresa, que no la encuentro, la de empresa y la de inglés. ¿Vale? Esos son comunes en todos los ciclos formativos, da igual que sea de electricidad, electrónica o de paneles solares que de deporte. Estas 3 van a estar en todos los ciclos formativos, ¿vale? Y luego son asignaturas más dirigidas hacia la gestión del tiempo libre, la iniciación deportiva, pues por ejemplo, deporte para discapacitados. El año que viene tenemos juegos, ¿vale? La asignatura de juegos, que son 100 horas, que son una asignatura muy dirigida pues, a la iniciación y a cómo relacionarnos con niños, que luego en el tiempo libre nos va a venir muy bien. Por ejemplo, el año siguiente, el año que viene, tendremos deportes individuales, que son 230 horas, y el siguiente tenemos 165 de deportes de equipo y 165 de deportes con 160 de deportes con implementos, ¿vale? Pues aquí veríamos pádel, veríamos el body pump, veríamos algunas unidades didácticas que se ven en el ciclo de la mañana, pero más dirigido a una formación más de animación que de rendimiento, ¿vale? Hacemos muchos menos test de valoración física, y estamos más dirigidos pues, a la relación humana, ¿vale? Pues todos estos grupos, vuestros hijos entrarían, o zuek sartuko zinateke honetan, eta hurrengo urtean hau, eta hurrengo urtean hau. Zer gertatzen da? Ba hemen, badatorrela beste talde bat, aurten hau egin da buena. ¿Vale? Aquí, cuando vosotros entréis, habrán alumnos que ya vienen de este año, que han hecho este bloque de aquí. ¿Vale? Han hecho este bloque de aquí y entonces este año, el año que viene, les toca hacer este bloque de aquí. Entonces, vendrán, no sé, tantos alumnos, ¿vale? Y se incorporan los nuevos. Al final del curso, unos de estos alumnos se van de prácticas y dejan hueco para que este año, los del año anterior, más vosotros, más los nuevos, hagáis esto de aquí. Al final del curso se van otros de prácticas, que son los que han empezado aquí, y aquí estaríais vosotros, como los más viejos, los más veteranos, los que han entrado a este curso y los que entran en este curso.
Se van O sea, solapando los... O sea, los- resumiendo, al final hacéis una serie de asignaturas y cuando tenéis todas las asignaturas hechas, habéis acabado el ciclo, ¿no? ¿Puede ser así, Xavi? Cuando están todas las asignaturas hechas, nos vamos de prácticas. Eso es. Eso sí. Nos Entonces, vamos algunas vuestras primeras asignaturas no tendrán nada que ver con la de otros. Depende en qué año entráis. Eso No sé es. si tenéis alguna duda, que esto es importante, porque claro, yo he pasado por encima, os he hablado un poquito de que funcionamos con tema de TASI, pero igual tenéis alguna, no sé, curiosidad o os apetece concretamente en alguna asignatura saber algo. Nahi baduzue, idatzi orain chatean eta erantzungo dizuegu, ¿vale? Que a veces, a ver, por ejemplo, hay una asignatura que tiene, la de primeros auxilios y socorrismo, ¿no? Pues para que sepáis, otro reto que hemos hecho este año. Bueno, pues uno de los retos que había era, este año uno de los retos era dar una clase de primeros auxilios a un grupo de DBH que está estudiando en otro centro. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo se produce, claro, si tú tienes que dar una charla de primeros auxilios a otros chavales que están en otro centro, pues todo ese proceso te va a llevar a interiorizar mucho el tema de los primeros auxilios, a ver cómo lo preparo y luego a que vosotros podáis exponer esa charla. Para que os hagáis una idea de la metodología que nosotros utilizamos, ¿vale? Es una metodología muy dinámica. Luego, pues igual pues tenéis que preparar una clase de una actividad como puede ser el spinning y tenéis que crearla con la música y sí, habrá trabajos que sean más individuales y otros, como os he dicho antes, que tenga que ser grupal, ¿sí? Que serán grupales, que eso lo vamos a potenciar bastante. Vale, ¿Lo tenéis? A ver, si en este curso se van solapando, vale, no hay 25 plazas libres, hay menos, ¿no? Eso está hablando de oferta parcial, de lo que hacemos a la tarde. Xavi, esta pregunta es para ti de Azucena. Eso es. ¿Vale? No hay 25 plazas libres, hay menos plazas libres. ¿Vale? Entonces, si estáis verdaderamente interesados, a la hora de hacer las prematrículas, eso tenéis que tener en cuenta... Que las plazas vuelan, ¿no? Las plazas vuelan, eso es. Y de hecho, pues para el año que viene, luego comentará a Urchane, pero hay poquitas plazas, ¿vale? ¿Es bueno o es malo? Es malo para vosotros porque vais a tener menos oportunidades de entrar. Es bueno para nosotros porque seguimos teniendo un grupo grande, ¿vale? Tenemos un grupo fijo ya, ¿vale? Entonces, lo que queríamos decir es, esto hay que tenerlo muy claro, terminamos un año más tarde la formación que los otros, pero tiene también alguna ventaja, ¿vale? El horario que hemos dicho que era de 2:30 a 6:30 es así porque muchas de las actividades que hacemos es en el medio natural y en invierno se nos hace de noche. Y andar en invierno por el monte, pues de noche no es una de las mejores ideas, ¿vale? Con el tráfico que hay en Bilbao, entras por San Adrián, un montón de coches, tienes que cruzar las carreteras, lluvia, pues para quitarnos jaleo y además coincidir con los de grado medio, que también es por la tarde, que hacen todas actividades en medio natural, decidimos ponerle el mismo horario, ¿vale? Es una de las razones por las que tiene ese horario. Luego, otra de las cosas enriquecedoras es que a veces este tipo de metodología que hacemos de TASI, de mezclar en grupo, de hacer retos y tal, muchas veces nos mezclamos los alumnos. ¿Sí? Los alumnos igual en un momento dado de la tarde o de la mañana hacemos un reto en conjunto, ¿sí? Porque de alguna manera, como está muy orientado todo ese tema de los retos académicos a hacer cosas reales, pues a veces igual tenéis que preparar entrenamientos para alumnos de otros ciclos que van a ir viniendo una vez a la semana para estar con vosotros, incluso a los profesores, durante un periodo de tiempo, igual son 5 o 6 semanas, donde de alguna manera lo que habéis ido asimilando durante una serie de semanas, luego lo tenéis que poner en práctica. Con lo cual son como una especie de prácticas, ¿sí? Que ya vais haciendo antes de acabar el ciclo, ¿sí? Pero a ver, yo he hecho el de KEP en Durango. Miren, y ahora... Vale. ¿Y en KEF cuántos cursos y cada curso? ¿Cuántas plazas hay? En KEF son 2 cursos, primero y segundo, y en primero todos los años hay 25 plazas. Eso es. ¿Vale? Todos los años entran 25 personas, ¿vale? En las prácticas duales, en el curso, en KEF, en la mañana sí tenéis la opción de dual. En el de la tarde no. ¿Vale? Pero el de la tarde, ya hablaremos, pero el de la tarde, este año ha surgido una beca del Gobierno vasco que después de terminar las prácticas, después del periodo de 380 horas,
han hecho otras 300 horas con una beca y con sueldo, cobrando 600 euros al mes cada alumno. ¿Vale? Hay que cumplir unas condiciones para poder optar a la beca, pues igual que en la dual, hay que cumplir unas condiciones. ¿Vale? Pero no hay dual, pero sí tienes una oportunidad de seguir en el sitio que estás de prácticas haciendo lo mismo que hacías antes, pero cobrando. Y ahora, lo de Miren, que es lo de... Sí, antes de que avance, sobre el tema de la dual, digo que igual hay gente que no sabe qué es. Pues sobre todo los posibles alumnos y alumnas que estáis ahí. La dual es la oportunidad que se os brinda cuando habéis acabado el primer curso. Si de haber de alguna manera rendido pues adecuadamente, habéis sacado todo el curso para adelante, que no tengo ninguna duda que lo haréis, pues digamos que tenéis la posibilidad de en segundo curso, siempre y cuando haya empresas interesadas, en poder hacer lo que nosotros llamamos la dual, que es que en segundo curso va a haber unas horas en las que vais a venir a clase como estabais haciendo en primero, y va a haber otras horas en las que de alguna manera vosotros vais a ir a trabajar a una empresa donde os van a pagar un sueldo. ¿Sí? Entonces, es ese régimen de trabajo y estudio, ¿sí? Ese régimen de aprendizaje mientras estáis trabajando. Entonces, pues bueno, pues en función de la empresa donde vayáis, al final nosotros tenemos la flexibilidad para prepararos pues un calendario escolar un poco a medida. Este año, por ejemplo, ha habido personas que han accedido a eso y venían pues igual había 3 días que venían a clase y 2 días que estaban a tiempo completo estudiando, trabajando en la empresa. ¿Sí? Entonces, es esa oportunidad que se os brinda para poder trabajar, que lo potencia el gobierno vasco y que es que durante el segundo curso estar trabajando y estudiando a la vez, con lo que ello conlleva, con una adaptación para que no tengáis que estar pues todas las horas que el que no está en dual tiene que realizar. No sé si me he explicado bien. Eso es de KEF, lo que estoy explicando. Sí, pero es en segundo curso. Tienes que aprobar todo. Eso es. Tienes que aprobar el primer curso. Y la dual es en segundo. Eso es. ¿Qué pasa? Que justo a finales de primero ya es cuando se empiezan a hacer los contactos con las empresas y muchas veces hay gente que ya empieza siendo contratada en junio, con lo cual ya están trabajando ese verano, ¿vale? Pero hay diferentes formatos. La dual empieza en junio. Empieza en junio de primero. No, en junio o en septiembre también, depende si es contrato o beca. Hay 2 modalidades. Sí, pero septiembre ya sería septiembre del segundo curso, ¿no? No es ahora cuando empecéis, lógicamente. Pues nadie te va a contratar si no tienes una base de... Por eso mismo, nosotros empezamos con las prácticas, esas prácticas que normalmente se hacen en formación profesional en segundo curso, cuando ya has acabado todas las materias y tienes todos los módulos aprobados, tienes unas prácticas en la empresa. Bueno, pues nosotros en el ciclo de la mañana esas prácticas las empezamos haciendo ya desde primer curso. Normalmente desde enero. O sea, de septiembre hasta diciembre solo estáis en la Icastola y no hay prácticas, pero luego hay una exigencia, se os pide 6 horas a la semana, un compromiso de dedicarle después del horario escolar 6 horas, que normalmente suelen ser divididas en 3 días, ¿sí? 3 días, ir 2 horas, a una empresa que lógicamente pues la elegiremos en base a los intereses y lo que hayáis visto de septiembre a diciembre, que es lo que más os gusta. Bueno, a mí me gusta más con música, a mí me gusta más estar más en el gimnasio, un trabajo más orientado al tema de entrenamiento personal, a mí me gusta más tema de agua. En función de eso os orientaremos y podréis ir a hacer ya las prácticas desde primero. Y la idea de empezar en enero con esas prácticas es que las empresas os vayan conociendo y si realmente os gusta y estáis de alguna manera pues dándolo todo en esas prácticas, volcándoos, y lo que vais aprendiendo en clase poniéndolo en práctica, pues probablemente la empresa hay más posibilidades de que luego os proponga hacer un contrato, ¿sí? De dual, ¿sí? Haceros ese que podéis participar en ese proyecto y que podáis a seguir haciendo esas prácticas, pero ya remuneradas, que os paguen, ¿sí? Pero claro, para eso pues tiene que haber un interés por parte de las empresas y por eso nosotros también nos damos esa oportunidad de ir conociéndolas desde primero. Independientemente de que no queráis hacer la dual, vais a empezar a hacer prácticas en primero, ¿eh? Porque ya se ve perfectamente que asimiláis mucho mejor lo que se ve en clases y luego, ostras, en un gimnasio y dices, mira, esto es lo que vi con Rita, esto es lo que vi con Xavi, esto es lo que vi con... ¿Sí? Es bueno, eso. por otro lado, la otra pregunta de Miren es que ha hecho en Durango el de animación y quiere hacer ahora el de Euskitzapen física. ¿En el tema del aprendizaje o a la hora de
de convalidar asignaturas. No entiendo muy bien la pregunta, ¿vale? Yo Ya un supongo poco. que habrá convalidaciones, habría que mirarlo Pero no dejarían de ser 2 cursos enteros, ¿eh? Eso tiene que tener bien claro, ¿eh? Miren que ya he estado yo en contacto con ella vía email y en todo caso serían 2 cursos siempre. No es como las dobles titulaciones que haciendo un tercer curso puedes sacar 2 ciclos superiores en 3 años, ¿vale? Esto, por supuesto, se le convalidarían cosas, pero tendría que hacer entrar en primero, como todo el mundo. Ella entraría si tiene muy buena nota con el ciclo superior y luego haría primero y segundo, ¿vale? Como todos. Bueno, miren, vas a estar encantada. De hecho, vas a decirnos, no, es que quiero venir a esas horas. Y seguro que aportas un montón. Ya tienes una base y eso, lógicamente, pues se va a notar y vas a enriquecer mucho al grupo, ¿eh? Y a nosotros. Así que nosotros encantados. Pero bueno, Bueno. analizaríamos tu caso, ¿eh? Quiero decir que si vienes de Durango también, pues bueno, veríamos a ver qué opciones puede haber si no tienes disponibilidad horaria porque has empezado a trabajar o estás haciendo alguna cosa, pues miraríamos lógicamente que las asignaturas las vas a tener que cursar, pero esas que tienes convalidadas, pues bueno, pues seríamos igual un poco más flexible, siempre y cuando desde Secretaría nos den el visto bueno, ¿eh? Burocráticamente que esté todo correcto. Vamos con el calendario escolar y así nos vamos a pasar. No sé, el resto no hablan. Eso quiere decir que llevamos una chapa que igual, claro, como estamos en un ciclo de ejercicio, igual hay que ponerse de pie, hacer un poquito de estiramiento. Esto es importante, esto en clase lo haremos, ¿eh? No puedes estar una hora ahí sentado sin hacer nada. Hay que estirar un poquito porque si no, Venga, ánimo. la salud vas a verte perjudicado. Como no os vemos en la cámara, podéis estiraros, ¿eh? Todos, los padres también. Guraso que me vais, ¿eh? Son dos. Bueno, espero que Begira tu gora, primeran. Iraia bederatzen hasiko da, eta zubiek besterik ez dire egongo, eta ikasturtea amaitzen da maiatzeko 28an. Eta ikusten duzuenez, 29, ekainak 1, 2 eta 3, ohiko azterketak izango dira. Vale, empezamos el curso el 9 de septiembre, lunes, y vamos, la primera evaluación va hasta el 25 de noviembre, lo veis aquí, va hasta el 22, perdón, 22 de noviembre, la segunda evaluación hasta el 14 de febrero y la tercera evaluación termina el 28 de mayo. ¿Vale? Y luego tenemos los exámenes ordinarios. ¿Vale? 2 semanas de vacaciones, tanto en Navidades como en Semana Santa, y los puentes de guardar, que se dice. ¿Vale? Con carnavales, el 24 y el 25 de esto. ¿Qué diferencia tenemos con el ciclo de la tarde? Muy diferente. ¿Vale? Esto a priori es lo ideal. ¿Vale? Luego os explicaremos por qué es lo ideal, porque esto desgraciadamente va a tener que cambiar. El año pasado fue ideal, este año desgraciadamente va a tener que cambiar. Tenemos lo mismo las 2 semanas de Navidad, con los puentes de guardar, ¿vale? Y empezaríamos una semana más tarde. ¿Y cuándo terminaría el curso? Si empezásemos el 14 de septiembre, que sería lo ideal, termina el curso el 26 de marzo, justo antes de Semana Santa. ¿Y qué pasa a partir de aquí? A partir de aquí es los que se tienen que ir de prácticas se van a ir en este periodo de prácticas y al resto les ofertamos una formación complementaria, ¿vale? Para que no vayan a casa ya y no estén más que aburridos, ¿vale? Formación complementaria, dentro de las 2 formaciones paralelas que tenemos en Ikastola, aparte de los ciclos formativos, tenemos certificados de profesionalidad de Lanbide y trabajamos con varias federaciones deportivas para obtención de los títulos de entrenador de los diferentes, el nivel 1, incluso el nivel 2 de algunas de las federaciones de los diferentes deportes, ¿vale? Tenemos, por un lado, tenemos el de surf, tenemos el de natación y tenemos el de tenis. Pongo N1, y N1 quiere decir N2 también, el nivel 1 y el nivel 2, ¿vale? También tenemos el socorrismo en espacios acuáticos naturales. Cuando hablamos de espacios acuáticos naturales, no solo estamos hablando de playas, estamos hablando de ríos, estamos hablando de lagunas, estamos hablando de diferentes sitios, ¿vale? Aparte, en el ciclo se sacarían el de piscina, diríamos, el de socorrista en piscina, ¿vale? Entonces, esto es en ideal. ¿Ideal por qué decimos que esto es lo ideal? Porque dependemos cada año del visto bueno del gobierno vasco. ¿Vale? Ahora mismo nos han dicho que está atascado todo en Hacienda,
y hasta que el señor de Hacienda no diga que sí adelante, todos los centros que ofrecen oferta parcial de deporte, creo que somos de los pocos que damos. No sé si hay alguno más. No sé si... El único, sí. El único, ¿no? O sea, con Gallarta tenía mi duda, pero no, el único. ¿Vale? Pero hay oferta parcial en muchos ciclos, ¿vale? En muchos tipos de ciclo, desde mecánica, electricidad, de todas las ramas, ¿vale? Pues hasta que este señor o esta comisión no diga que sí adelante, no nos darán el sí. Empezáis con las matrículas, el sí. Si nos dan la semana que viene, el día 14 de septiembre empezamos. Si nos dan el 1 de julio, el día 14 de septiembre empezamos. Si nos den el 30 de julio, vamos a apurar mucho, el día 14 empezamos. Si nos dan el 1 de septiembre, el día 14 empezamos. Todo esto para la oferta, parcial. Sí. Porque está todo ya preparado para empezar el día 14 de septiembre. Si no sucediese así, los colores son las diferentes asignaturas. Damos una asignatura por día. No es como los otros que van alternando cada 2 horas. Si esto se retrasase, pues empezaríamos más tarde. Pero está todo preparado. Solo nos falta el visto bueno para darle salida. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis, no penséis que vamos a empezar tarde. Yo pienso que vamos a empezar el día 14 de septiembre. ¿Vale? A las 2:30 nos juntaríamos en Castola, hacemos la presentación, vemos todo, conocéis a los otros alumnos más antiguos que vosotros y caña. ¿Vale? Entonces, esta es la formación complementaria que ofrecemos para estos periodos de aquí. Hay más, Esto es un ejemplo, solo es un ejemplo. Y cada año, con los convenios que hacemos con la ANVIDE, el concurso que hacemos con la ANVIDE, pues conseguimos que haya más ofertas, no solo estos de aquí. Conseguimos que haya más. ¿Vale? Vamos a responder a un par de preguntas que nos han hecho por aquí. Bueno, esto está todo referido a la oferta parcial, al ciclo que hacemos por la tarde 3 años. El ciclo de la mañana pues va a funcionar pues como funciona. Eso es. Empezamos el 9 de septiembre y eso, pues bueno, todos los ciclos de alguna manera que tienen la oferta completa, pues normalmente empiezan todos en la misma fecha. Y no tienen estos trámites pues que ahora mismo pues se tiene la oferta parcial. Con respecto para responderle a Yeray o los padres de Yeray, las prácticas en principio, las que hacemos por la mañana, nosotros las realizamos, tenemos una planta entera de un edificio enorme que en nuestra Incastola que está dedicada o está repartida en 3 grandes áreas. Tenemos una zona que es para hacer las gimnasias suaves, un tatami enorme para que quepan más de 25 personas. Tenemos otra sala que es para hacer todas las actividades que tienen que ver con música y especialmente las del spinning, con las bicicletas de spinning, también para 25. Y luego tenemos otra zona que es donde tenemos el gimnasio, con todo el equipamiento de fuerza y cardiovascular. ¿Vale? Y las prácticas que tienen que ver con el agua, nosotros lo hacemos normalmente en polideportivos externos. Este año hemos estado en Miribilla, que es el que más cerca nos coge, pero esto va un poco en función de los acuerdos que nosotros pues vamos consiguiendo, ¿sí? Porque a veces por disponibilidades pues hay dificultades para ir para desplazarnos a un polideportivo, pero bueno, siempre buscamos cualquier otra opción, ¿vale? Cualquier otra opción, pero vais a ir a una piscina seguro. Vais a ir a una piscina seguro. Y luego, pues todas las actividades complementarias que hagamos, pues que muchas veces pues vamos a hacer, haremos al aire libre. Igual vamos a un parque de calistenia o nos vamos a la playa. Sí. Y luego, por otro lado, respondiendo a Edurne, a ver si hay muchos exámenes. Como he comentado antes, esta metodología ETASI, digamos que se evalúan mucho más los trabajos. Eso no quiere decir que no vaya a haber exámenes, pero claro, comparativamente con lo que hayas podido hacer si vienes de bachiller, que no lo sé si vienes de bachiller, pues no tiene nada que ver, ¿vale? Aquí digamos que tenéis que pensar que es práctico. Entonces muchas cosas no puedes medirlas con un examen teórico. Tienes que medirlo pues, haciendo, pues lógicamente, una presentación donde tú de alguna manera en un determinado momento pues estás dirigiendo una clase o estás explicando al resto de las personas cómo se hace un ejercicio o estás corrigiendo a una persona. Es mucho más práctico. Entonces tenéis muchos más, la evaluación va mucho más por retos académicos, ¿sí? Por trabajos, ¿sí? Por retos que os va a llevar a hacer unos trabajos Pero bueno, eso no quiere decir que no vaya a haber exámenes, ¿eh? No estoy diciendo que no vaya a haber exámenes, pero comparativamente esta metodología pues prescinde bastante del examen ordinario. Comparado con qué. Vale,
en el ciclo de la tarde en KEP, sí utilizamos polideportivo para las actividades sobre todo las de deportes de equipo y las de deportes con implementos. Intentamos que también sea lo más cerca de la Icastola, pero también intentamos que sea lo más cómodo. Por ejemplo, este año hemos estado utilizando el polideportivo de Sestao. ¿Vale? Pues Sestao está a 12 minutos de tren. Está a 12 minutos de tren, el tren te deja en la puerta y tenemos todo el polideportivo hasta las 6 de la tarde para nosotros. En Bilbao eso es imposible. ¿Vale? En Bilbao no nos es posible y por eso volvimos a Sestao. Nosotros empezamos en Sestao con el ciclo de deportes. La Icastola está en Portugalete, pero utilizamos el polideportivo de Sestao y volvimos allí porque eran los que mejores condiciones nos daban, ¿no? Y, por ejemplo, para pádel hemos utilizado Archanda. ¿Qué tardas más en llegar a Archanda, que está en Bilbao, que a Sestao? Y es más caro prácticamente, ¿vale? Entonces, pues eso, intentamos que sean las zonas más cercanas. Por ejemplo, con las asignaturas que tenemos el año que viene, todo en Icastola. Todo esto seguramente, algún día iremos a algún sitio, pero todas estas asignaturas son en la Icastola, sin desplazarnos, igual que los de la mañana. ¿Vale? Nos están preguntando, a ver, normalmente todas esas prácticas que nosotros desarrollamos salimos desde la Icastola, ¿eh? Normalmente salimos de la Icastola, a no ser que en un determinado momento una práctica concreta, pues veamos que es mucho más fácil ir directamente allí, ¿sí? Pero normalmente al polideportivo vamos todos juntos. Por eso no os preocupéis. De hecho, tenemos bastantes alumnos de Munguía. Este año creo que había uno de Fruniz. Tenemos otros dos, uno de Derio y otro de Zamudio. Y sí, eso es. Y el de Fruniz estaba haciendo las prácticas además por... Esas prácticas que hay que hacer en empresa, normalmente intentamos adecuarnos al máximo. Si podemos hacerlas en el propio polideportivo de Munguía, pues nosotros hablamos con ellos y ya hemos hecho prácticas en el polideportivo de Munguía a menudo, ¿eh? Eso digo para las prácticas que tendréis que hacer a partir de enero por las tardes, ¿vale? Pero lo demás normalmente lo gestionamos todo como venís a la Icastola y desde aquí gestionamos nosotros el tener que ir a un sitio o a otro porque no estáis toda la mañana en un polideportivo, ¿eh? Igual vais 2 horas a natación. Hace 2 años estuvimos en el polideportivo de Sestao, que íbamos todos juntos. Sí. Y pues salíamos cogíamos a las 8:30, salíamos de la Icastola todos juntos. A las 8 saldríamos de la Icastola, llegamos allí, damos las clases y volvemos. ¿Vale? Sí. Eso sería juntos, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos al último punto de la presentación por nuestra parte, luego pasamos la voz a Víctor. Sí. Saiegia, arrase duzu. Nivel de exigencia, eskaera maila, ¿vale? Eskaera maila altua izango da. Bai fisikoa eta bai lanean, ¿vale? Como ha dicho Raúl, hay exámenes y los trabajos, hay muchos trabajos, sobre todo trabajos de equipo, de grupo, que los que hay que entregar en la fecha, ¿vale? Yo no puedo dejar colgado a mi equipo y ellos tampoco me pueden dejar colgado a mí, ¿vale? Entonces, esto se tiene que tener muy en cuenta. Y luego el nivel de exigencia es alto, sobre todo físico, porque lo que decimos, aparte de todo el ejercicio que hacemos durante 6 horas en Icastola, durante 4 horas durante la tarde, todo el mundo entrena, todo el mundo está en equipo, todo el mundo le gusta hacer lo suyo, ¿vale? Y al final todo ese ejercicio se va sumando y ese cansancio se va sumando. Entonces, que no creáis que, no, es que vamos a estudiar Quirola, nos vamos a tocar las narices. Va a ser de que no, ¿vale? Va a ser exigente tanto a la hora de físicamente como a la hora de trabajos y todo eso. Sobre todo por lo que hemos hecho nada más empezar. Estamos en formación profesional y lo que tenemos que hacer es formar profesionales para que luego trabajen. Diríamos, la mejor puntuación que tenemos es de las empresas que están contentos con nuestros alumnos, porque trabajan bien. Y de hecho en la Dual, este año, no sé cuántos ha habido de Quirola, va a haber unos 5. Sí. ¿Vale? Solo de deporte ha habido 5 alumnos en Dual. Eso quiere decir que durante las prácticas de primero lo hicieron muy bien, ¿vale? Porque ellos lo valen, está claro, no solo es esto, pero porque nosotros también hemos sido serios y hemos ido a decir, aquí esto es para trabajar, luego lo que hagas con tu vida me da igual, pero mientras estés aquí
Esto es para trabajar y para que aprendáis y para que seáis buenos profesionales. Bueno, pero esto no estamos hablando de nada raro. Quiero decir, aquí Nada, no. hay bastante futbolero. En un partido de fútbol tú sabes que tienes 90 minutos. O sea, si no has metido el gol antes de los 90 minutos, que esto es como lo de entregar el trabajo. Si no has metido el gol antes de los 90 minutos, no acabas el partido. Y si no colaboras con tu equipo, al final no hay resultados, ¿sí? Pero bueno, de eso se trata el ciclo también. Nosotros os vamos a enseñar a cómo dosificaros, qué tipo de actividades tenéis que hacer para recuperaros mejor, qué tipo de alimentación tenéis que seguir. Habrá consejos. No es un ciclo de nutrición, pero lógicamente hay una parte relacionada con la fisiología donde vais a ver hábitos de nutrición, ¿sí? Ostras, y vais a saber vosotros, solos, cómo plantear, ¿sí? Cómo me planteo yo la alimentación para este tipo de entrenamiento que voy a desarrollar. Eso es lo bonito, ¿no? Que digas, ostras, que lo que vayas aplicando, luego tú vayas viendo que, ostras, joder, si en el fútbol funciona mejor, si voy al surf, ostras, y peleo por la ola y llego el primero, ¿no? Esa es un poco la línea. ¿Dónde estáis? A ver, que estáis un poco callados, ¿eh? No saudete. Esan zeo zer. Zelan ikusten duzue guztia? Gustukoa da. Lo del polideportivo Sestao este año ha sido con el grupo de la tarde, no ha sido con el grupo de la mañana, pero hay gente del grupo de la mañana que venía desde Lekeitio, O sea que... Nah, mungit, ez dago arazorik. Osea, mungitik ez... Tú busca la cuarta de hora, además. O sea que... Bai, ez dago arazorik. Esaten dut, gainera, esaten dut, normalean urtero daukagulako pues, ikasle bat edo bi, etorri direnak handik. Orduan, lasai. Osea, esan nahi dut. Beti moldatu gara arazorik gabe. Eta esperientzia oso polita. Esperientzia izan da, bueno, gutxienez, da haiek esaten dutena gero inkestetan. Orduan, zuen gustukoa bada emango duguna, irakatsiko duguna. Bueno, a ver, orain zerbitzuekin. Hori da, zerbitzuekin hasiko gara eta Bikiri emango dutzugu hitza. Beraz, Biki... Bueno, antes de que empiece Vicky, voy a comentar, porque me estaba viendo ya a Gurchane, la he visto, y se me ha olvidado que tenía que comentar, lo hemos ido comentando durante el transcurso, pero en los servicios hay que comentar 3 cosas muy, muy importantes. Bueno, 3 no, 4 cosas. Primero, que tenéis la oportunidad, ya sabéis que el ciclo se hace en euskera, pero, lógicamente, si queréis sacar el C1, porque ya sabéis que cuando acabéis el ciclo con nosotros, y si me equivoco me corriges, Agurchane, normalmente sales ya con un perfil, que el de la escuela de idiomas sería el B1, ¿puede ser? O... No es exactamente una titulación, vale, es solo una exención que se llama para no tener, en caso de que las personas se presenten en una posición, para no tener que hacer el examen de euskera. Eso es. En grado superior saldrían con un perfil B2, pero hay que tener claro que es solo una exención, nada más, no es el título como tal. Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Os preparamos, nahi baduzue, EGA ateratzeko. ¿Sí? Os preparamos para sacar el C1, para sacar el EGA. ¿Sí? Y lo hacemos con un curso que lo damos, lógicamente, a las tardes, para que no se solape con el horario que vosotros tenéis a la mañana, donde ahí, pues lógicamente, os estaréis desarrollando. El ciclo es todo en euskera. O sea que, salvo que vosotros no queréis hacer el esfuerzo de hablar entre vosotros en euskera, aquí vais a tener un aprendizaje brutal ya desde por las mañanas. ¿Sí? Pero luego, claro, tenéis que preparar específicamente el perfil y os damos la oportunidad. Tenemos, lógicamente, contratado a una persona, a un profesional específico para dar ese curso con una amplia experiencia, y todos los años, pues, dentro del grupo, pues hay varios que salen con el perfil de C1 ya desde primero. O sea que tenéis la oportunidad de poder plantearlo. Lógicamente tiene unas condiciones económicas aparte, ¿sí? Que intentamos ponerla de las más ventajosas, que luego os comentarán desde secretaría, ¿sí? Y esa es la primera cosa que os quería decir. Otro servicio que ofrecemos es lo que hemos comentado antes del inglés. ¿Sí? Todo esto estamos hablando de la oferta de la mañana. Son servicios para los que venís a hacer el ciclo de acondicionamiento físico a las mañanas, ¿vale? Y tenéis también un grupo de inglés. En este caso es verdad que hay una subvención y es totalmente gratuito, y es sobre todo para potenciar el tema oral, ¿sí? El de desenvolveros con el inglés, y lo hacemos de cara a que si en segundo optáis o os apetece ir a Erasmus, ¿sí? Que es la tercera cosa que os planteamos, ¿sí? El proyecto de Erasmus, para que podáis ir a hacer las prácticas en el extranjero, una vez habéis cursado
todos los módulos en segundo curso que realizamos hasta febrero, pues luego las prácticas, pasando por un proceso, porque lógicamente, aunque yo quiera ir al proyecto de Erasmus, si hay una serie de pruebas lingüísticas y hay una serie de sorteos que al final, pues que no depende solo de ti, quiero decir. Depende de ti el que te prepares con el inglés en primero, que es el servicio que te damos, y luego, que en el sorteo, pues que te toque. Sí. Y por otro lado, sí, o sea que hemos dicho el euskera, hemos dicho el inglés, hemos dicho Erasmus, y la cuarta cosa es el tema de la dual, que también hemos explicado antes, que era la opción que tienes de cuando estás acabando primero, justo al final del curso, que es en junio, ¿sí? Si la empresa en la que has estado, acordaros que os he dicho que a partir de enero ya en primero vais a empezar a hacer 6 horas de prácticas a la semana en las empresas. Normalmente elegimos ya las empresas que de alguna manera a vosotras o a vosotros va con vuestro perfil, con lo que más os gusta, y si de alguna manera esa empresa al final pues decide contrataros, ¿sí? Y participar en ese proyecto de Dual, pues podréis durante finales de primero y todo el curso de segundo estar trabajando y estudiando a la vez y cobrando un sueldo, ¿vale? Que en principio está basado pues, en el salario mínimo interprofesional y va en función de las horas que tú le vayas a dedicar, que veréis que normalmente lo que hacemos es respetar mucho que no se suponen las 8 horas pues, que normalmente entre el estudio y el trabajo pues conllevarían. Luego cada uno, hay alumnos que este año pues han decidido, pues, tenían más flexibilidad porque tenían que trabajar a la tarde y decidieron que querían venir a todas horas a la mañana, a pesar de que nosotros decíamos, oye, que igual es demasiado, Diego, que no es necesario, pero venían igual y bien contentos y se han metido, han hecho de todo, pero bueno, eso es lo que tiene la juventud, ¿eh? Divino tesoro, ¿eh? Vuestra juventud y las capacidades que tenéis para hacer todo eso. Entonces, esas 4 cosas. Dual, Erasmus, curso de euskera en primero, curso de euskera en inglés. Erasmus, acordaros que es en segundo y que el tema de la dual es justo final de primero y segundo, ¿vale? Así que, no sé si tenéis alguna duda sobre esto, antes de que pasemos a hablar con nuestra compañera Vicky, que es nuestra orientadora. Sí que es otro servicio muy potente que no en todos los centros pueden ofrecer y que nosotros tenemos la suerte de poder contar con una orientadora que además pues es la encargada y responsable de nuestra agencia de empleo. ¿Sí? Que veréis que tiene muchas ventajas, sobre todo cuando queréis empezar a trabajar. Y queréis, porque nos llegan un montón de ofertas de trabajo y bueno, no quiero solapar lo que va a decir Vicky, pero vamos, que aquí el que quiere trabajar tiene oportunidades. ¿Estáis por ahí? ¿Qué os parece? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No le ikusten duzue? Gero eta jende gutxiago, gelditzen da hortik. Bai, aurrera egingo dugu. Bai. Venga. Bueno, arratsaldeon, bikinaz, ikastolako orientatzailea. Y bueno, os voy a contar, yo creo que de manera un poco breve, el servicio que damos de orientación, ¿vale? Bueno, estamos dando bastante información y luego eso también hay que ir asentándolo y cuando estemos allí surgen un montón de preguntas, para eso estamos también en el centro, ¿vale? Bueno, el servicio de orientación que damos lo damos a la totalidad del alumnado, ¿vale? Da igual que sea de eskaintza partziala, que sea osoa, que sea por la mañana, por la tarde, es para la totalidad de nuestro alumnado y va enfocado un poco a que las personas, bueno, pues se marquen, o vienen ya con un objetivo marcado, pero bueno, se marquen un objetivo y puedan conseguirlo, ¿vale? Tanto puede ser para continuar formándose o para la inserción laboral, ¿vale? Que como han dicho Raúl y Xavier, salen perfectamente preparados para incorporarse al mercado laboral. ¿Vale? Entonces, para ello hacemos sesiones grupales con cada uno de los cursos, tanto con primero como con segundo, y vemos cuáles son las inquietudes, los objetivos de las personas. En este caso, en deporte vemos bastante personas que vienen porque quieren hacer estudios universitarios, porque quieren hacer otro grado, porque quieren hacer oposiciones y luego mucha gente que lo que quiere es trabajar, es formarse porque este ámbito le gusta mucho y quiere dedicarse a esto, ¿vale? Entonces, bueno, ahí trabajamos esos objetivos, vemos a nivel grupal y a nivel individual, ¿vale?
Y luego la totalidad del alumnado tiene la posibilidad de, teniendo cita, yo estoy ahí, ¿vale? Estoy muy presente y el alumnado me ve en el día a día. Entonces, bueno, pues poder solicitar cita o estar conmigo de manera individual, pues para poder trabajar aquellos aspectos que cada uno necesita, ¿vale? O valora. Y luego, por último, el profesorado, pues tenemos muchísima relación y en caso de que vea necesario el tener que trabajar algún aspecto con algún alumno, pues lo podemos hacer o conjuntamente o el alumno o la alumna viene donde mí y podemos trabajar esos aspectos, ¿vale? Y también hay relación con las familias, ¿vale? O bien podemos hacer charlas informativas o también pidiendo cita el poder venir a valorar lo que sea necesario, ¿vale? Y luego, como algo muy goloso y jugoso que ha contado Raúl, es la agencia de colocación o la agencia de empleo. La Icastola es agencia de colocación y eso nos permite poder gestionar ofertas de empleo. En el caso de deporte hay muchísima relación con las empresas, no te voy a decir todas, pero con muchísimas de las empresas nos conocen porque han hecho dual, porque han hecho prácticas, nuestros alumnos, alumnas, y gestionamos muchas ofertas de deporte, y tanto para gimnasios como para extraescolares, dirigir un equipo de fútbol, de baloncesto, de extraescolares, ¿vale? Que entonces encajan tanto con el ciclo de la mañana como con el ciclo de la tarde. No es algo obligatorio, sí que obligamos a la totalidad del alumnado a que se apunte y que se dé de alta para que puedan ir viendo las ofertas que se van recibiendo y valorando posibilidades de inserción, ¿vale? Lo que no quiere decir que tenga que ser en ese momento, ¿vale? No tienen que aceptar o apuntarse a las ofertas, pero sí que está esa posibilidad y además de compaginarlo con la formación, como ha dicho antes Xavier, que él ha estudiado y ha estado trabajando a la vez, pues la opción existe, ¿vale? Y si no es para ahora, como el servicio también es para alumnos y alumnas, se quedarían en la bolsa de colocación, la agencia de colocación, ¿vale? Entonces, por mi parte, bueno, esto es un poco lo que quería comentaros. Paso con la Webchane para ver el tema de las matrículas, ¿vale? Que si tenéis alguna pregunta tenéis el chat, ¿vale? Eduarte. Aupa, Ración. Yo soy Agurtzane, la secretaria de la Icastola Robia. Estos días, debido al COVID, habéis tenido un primer contacto con Nagore, que es la responsable de las comunicaciones de la Icastola. Ella lleva todas las redes sociales, toda la página web y somos las personas, junto con Vicky, que os vamos a ayudar durante todo el proceso de la matrícula. Primero la prematrícula y luego posteriormente la matrícula, ¿vale? Xavier, jarriko didazu bestea lehenengo mesedez arratsaldekoa. Os voy a explicar primero, como decía Xavier, voy a ser muy breve, pero quiero que se entienda muy bien. Nosotros somos una Icastola privada concertada, ¿vale? Entonces, los ciclos de la mañana reciben un concierto para 4 años, ¿vale? Entonces, en esos 4 años no tenemos que hacer nada. Seguimos normal, tenemos tantos ciclos asignados y listo. El tema de la oferta parcial es diferente, porque va por la Viceconsejería de Educación, entonces nos tienen que dar permiso todos los años. Nunca hemos tenido problema, ni tendremos problema, pero, como decía Xavier, pues como en este momento está parado, pues ahora estamos un poco pues prietos, porque pues no sabemos cuándo vamos a poder empezar, ¿vale? Entonces, todo el tema de la prematrícula y matrícula y todo también pues está verde y no sabemos cuándo va a poder ser, ¿vale? Pero ya os mantendremos informados. Lo que os quiero convocar, que es para mí lo más importante, es para aquí tenéis el 26 de junio a las 11 de la mañana. Todas las personas que estén interesadas en este ciclo, nos gustaría convocaros. En vamos a hacer conjuntamente toda la oferta parcial que tenemos en el centro, tanto oferta ciclo medio como ciclo superior. Entonces, este día, Nagore, estos días, os irá mandando la información, pero queremos que nos traigáis todo esto que tenemos aquí, ¿vale? El DNI, aunque lo hayáis presentado vía email, queremos tener, y para conoceros en persona y tener
toda la documentación en nuestro poder para poder valorar y formar el grupo, ¿vale? Entonces sería el DNI, el expediente académico con el que queréis entrar al ciclo, luego un currículum deportivo y lo más importante, porque como os ha explicado Xavier, los ciclos de oferta parcial están orientados a las personas que están trabajando en el sector deporte, ¿vale? Esos son los que tienen prioridad. Si luego quedan plazas libres, no hay problema para que entren otros perfiles de personas, pero los que están trabajando en el sector tienen prioridad, ¿vale? Como veis un poquito abajo, solo tenemos 5 plazas este año, así que va a estar un poco peleón el tema, pero no os preocupéis, ¿vale? Entonces, sería eso, convocaros para el 26 de junio para que con toda esa documentación os presentéis en la Icastola, os conozcamos y bueno, ya os iremos informando de todo el tema de las matrículas y todo, ¿vale? Esto está un poco verde, así que mucho más no os voy a poder decir hoy, ¿vale? En cuanto al ciclo de oferta... 5 ¿Ay? este año, que igual son alguna más. Este año. Sí. Pero el año que viene son bastantes más porque muchos son de casa. Eso es. Como veis, hay mucha diferencia entre el ciclo medio, las plazas disponibles del ciclo medio y del ciclo superior, porque en el ciclo medio ha habido un cambio del OCSE al OE, entonces algunos van a estar en el plan viejo y otros en el plan nuevo y va a haber más opción. Y en el ciclo superior, pues de momento 5 placitas este año, pero el año que viene seguro que más, sí, efectivamente. ¿Vale? El ciclo medio no hemos hablado hoy porque ya se hizo otra presentación de puertas abiertas, ¿eh? Pensar que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando de la mañana. Esto es todo oferta parcial. Eso es para el tema de las matrículas, sin más, ¿vale? En cuanto a las matrículas del ciclo superior de deporte, todos los años tenemos 25 plazas, ¿vale? Generalmente no suele haber repetidores. Si hay repetidores, pues habría alguna menos, pero generalmente no suele haber, ¿vale? Hay 25 plazas. El 60% de esas plazas se asignan a personas que entren de bachillerato, ¿vale? En este caso, en acondicionamiento físico en este ciclo, no hay un bachillerato, no hay un bachillerato preferente, ¿vale? Entran igual, da igual que hayan hecho ciencias, tecnología, arte, da igual, ¿vale? Luego, el otro 20% son para las personas que van a entrar por ciclo medio. Tienen prioridad de grado 1 los que han hecho el ciclo medio de deporte, ¿vale? Entonces, de ahí, en todos los rangos, en todos los porcentajes, se ordena única y exclusivamente por nota, ¿vale? Así como en oferta parcial, las personas que entran en la Icastola entran por currículum deportivo, aquí no, aquí es única y exclusivamente por nota, ¿vale? Y luego quedaría otro 20% pues para el resto, para las personas que entran desde una prueba de acceso, un ciclo superior, de la universidad, etcétera, ¿vale? En cuanto a la matrícula, ya han salido, no ha salido la orden todavía, pero ya nos han chivado cómo van a ser las prematrículas, ¿vale? Y van a ser del 1 al 19. Toda esta información también os la mandará Nagore en próximos días, todo detallado. Ya está mandada. Ah, ya está mandada. Sí. Perfecto. Sí, porque Entonces, miren, ya sabréis. hay gente que se ha apuntado. Ah, vale. Entonces, de junio, ¿no? 1 al 19 de junio, pues, con N. Debido al tema de la pandemia, pues bueno, sí que se requiere que se haga con cita previa. Os animamos a que todo el mundo que pueda lo haga mediante la plataforma de Ikasgune, porque la plataforma de educación no solo sirve para hacer la prematrícula, es una plataforma para toda la vida, para que quede registrado todas las titulaciones que tenéis, es súper útil. Entonces, cuanto antes empecéis a usarla, mejor. ¿Vale? La ponemos en el chat, a ver cuál es. La web, ¿qué es? Ikasgunea, sí, bueno, si les ha mandado ya Nagore en el email, ahí aparece. tiene ya el link y todo de dónde es y todo, y seguramente el 90% ya la tendrá, porque es por donde descargan todos los expedientes académicos, se matriculan en todo, ya en todo, o sea, da igual, o sea,
de Hizkuntza Eskola, de todos los sitios, ya tienen que hacer con esto, ¿vale? ¿Qué cositas más? Bueno, Esto. que hay, Luego, ha habido veces que se ha quedado bastante gente fuera sí. del ciclo, y el año pasado recuerdo que como nosotros ofertamos otro tipo de ciclos, como el de marketing, pues hay gente que lo que ha hecho es, se ha apuntado de alguna manera al ciclo de marketing porque tiene pues unas sinergias con, ya sabéis que ahora hay mucho youtuber, mucha formación online dirigida a este sector, al tema del fitness, y hay gente que lo que ha hecho es aprovechar y como no ha podido entrar al ciclo de acondicionamiento físico, pues ha hecho primero el ciclo de marketing y pues eso le ha dado luego la ventaja de poder. Eso es, y luego entrarán al ciclo de acondicionamiento físico por la nota del ciclo de marketing, efectivamente. Una cosa que sí que os explico y sí, siempre quiero dejar claro es que hay que estar muy atento. Precisamente en este ciclo, en acondicionamiento físico, el listado de admitidos y excluidos se mueve muchísimo. Nos encontramos que luego a la hora de matricular a las personas, muchos han ido ya a la universidad, porque la gente también pues hace por si acaso la rematrícula aquí. Tiene muy buena nota, les cogen en la uni y optan por ir a la universidad. O no, o saben, aunque tengan muy buena nota, que quieren hacer el ciclo para luego optar a una plaza de IBEF, o no, para empezar a trabajar. Es que hay 1000 casos, pero sí que tenéis que estar muy pendientes, ¿vale? Esto sí que os pido. Hay que estar pendiente por email, llamar por teléfono, a ver cómo vais. Sí, Raúl. Agurchane, pregunta Jessica cuál fue la nota de corte del año pasado, si acuerdas. Pero la nota de corte, como veis, hay 3 notas de corte. Hay una nota de corte por las personas que vienen de bachillerato, hay otra nota de corte en el rango del 20% de las personas que entran desde los ciclos medios y otra nota de corte. Entonces, decir una nota de corte es muy complicado. Bueno, podemos preguntarle a Jessica a ver por dónde vendría ella. ¿Qué has hecho, Jessica? ¿Has hecho bachiller? ¿Tienes un título ya o vas a tener un ciclo medio? Comentar lo que ha dicho antes Raúl, comentar que hay alumnos que están haciendo el ciclo de marketing por la mañana, que estamos relacionados con el deporte, y a la tarde están haciendo el descansa parchera. Ah, es cierto, es cierto. Meten más horas en la Icastola que las bombillas, los pobres chavales. Agurchane, atención con Jessica, que tiene las dos opciones, porque tiene bachiller y tiene el ciclo superior de audiovisuales. Entonces, ¿qué le vendría mejor a ella? Bueno, claro, en función de la... Habría que, es que claro, es mucho decir, pero generalmente hay muchas más personas que optan por una plaza en bachillerato. Por eso es el que haya un 60% de plazas. Mikel Galdechen du horretaz, bachillergoan. Es más sencillo entrar desde un ciclo superior. Supongo que tendrá también mejor nota y yo creo que en ese caso yo creo que sería... El ciclo pero, de claro. audiovisuales. Eta Mikel Galdechen du hori. Bachillergokoa, iaz izan zen 6,5 gutxi gora bera, baina hori da lehenengo zerrendan esan dudan bezala. Gero asko aldatu da, eta baliteke azkenekoa sartu zala urriaren 14an, behar bada sartu zen 5,5 bategaz. Ze azkenean jendea ja matrikulatzen da beste leku batzuetan, eta ez du gure ja matrikula egin beste leku baten. Orduan, adi egon. Gura da bena arrobian ikasi, benetan, adi egon dadila, bale? Zelan zu, Mikel, zelan zuaz, batxillergoa ja eginda, edo, bueno, egiten ari zara, edo, bai, ezta? Egiten ari zara orain. Ikasten ari zara. Ez, osea, eginda daukazu. Bueno. Vale. Entonces, en el momento de la prematrícula, lo que hay que traer a la Icastola es el DNI, o sea, 2 fotocopias del DNI y 2 fotocopias del expediente académico, que a los que ya tenéis finalizado el bachillerato lo podéis descargar desde Ikasgunea, y los que no, tenéis de plazo para entregar vía email hasta el 30, ¿vale? Entonces cogéis cita previa, o si no cogéis, lo hacéis por Ikasgune y estaremos con vosotros, ¿vale? Una cosa muy importante también, siempre nos pasa
nosotros os asesoraremos en todo momento, ¿vale? Pero sobre todo en el ciclo de deporte nos pasa que como no tenéis bien claro tampoco a ver si queréis acondicionamiento o el de animación, pues empezáis a hacer el listado y ponéis, bueno, pues voy a hacer primero, o sea, que quede claro que es solo para oferta total, ¿eh? Eso ya ha quedado claro, ¿verdad? Pues en ese listado ya sabéis que podéis poner tantas opciones como queráis, ¿vale? Tenéis que ir al sitio que queráis como primera opción y ahí pondréis, por ejemplo, egokitze fisikoa en Arrobia, ¿vale? Primera opción. Tenéis que ir lehentasun arabera, o sea, por orden de preferencia. Es súper importante, porque si luego os cogen en la quinta y no queréis la plaza, os vais a quedar sin esa plaza. Entonces, tener cuidado cómo ponéis, ¿vale? Por orden de preferencia. Y lo que sí que no se va a poder este año es cambiar, porque claro, el año pasado, antiguamente no, es que nos ha cambiado tanto la vida en estos 2 meses que parece que... Pero antes era muy habitual. No, pues mira, que yo quiero hacer en Dolores Ibarruri poner la cuarta opción, Fadura quinta, sexta no sé qué, la 10ª en Oñati, y luego me venían al día siguiente, porque eso se podía hacer el año pasado, y me decían, no, venga, que en vez de la cuarta en la primera, vamos a poner la sexta en la cuarta. Eso es imposible. Para eso tendréis que volver a coger una cita previa para volver a cambiar el listado de las matrículas. Entonces, pensar bien todas las opciones. Y si tenéis mala nota, no os quedéis solo con los ciclos de deporte, porque no vais a entrar igual, ¿vale? Tener cuidado. Hay miles de ciclos, miles de cosas que están súper bien explicadas en la página de educación. Hay opciones a tope, ¿vale? No sé si me dejo algo. No, bien. Este año, mira, Mikelek esaten du orain dela 5 urte, atera zuela batxilergoa. Pues beitu, aurten adibidez, bukatu du ikasle batek, excedentzia eskatu zuena gure zikloa ikasi ahal izateko. Zegoen hori fabrikazio eta mekanikan lantegi batean, eta eskatu zuen, eta post-posik amaitu du, eta oraintxe bertan dago bere proiektua garatzen. Osea, badirudi saiatzen ari dela naiz eta eszedentzian egon, orain erabakitzen ari da, pues zer egingo duen azkenean arlo honetan. Orduan, pues hori, beti eskertzen da Mikel, pues heldutasun puntu bat, oso aberasgarria da azkenean klasean. Eta bueno, pues badakizu, gu nahiko gaztea garenez, pues beti heldu bat heltzen bada, gu baino baina helduagoa, Beti egoten da bat eman nagusia, adibidez goi mailak, arratsaldeko goi mailako zikloan, daukagu 34, 38 eta 44 urteko pertsona. Osea, pentsa dana gaztetxoak direnak eta dana gazteak ez direz. Bai. Aberasgarria da. Eta, bueno, gure puntu indartsua da hori egon garela lan egiten gure arloetan, Xabi egon zen eta dago oraindik hortik pues eski monitore moduan, mendiko zein titulo daukazu, 3. 5. ez dakit top maila, eta bueno, nire kasuan pues egon nintzen 11 urte bai gimnasio batean lan egiten, eta bueno, irterak, esaten du irterak zeintzuk diren, Gerai. Eta irterak printzipioz unibertsitatean, esaten du. Edo zelekura daukazu, Bai. Badaukagu ikasleak IBF-era joan direnak, badaukagu ikasleak magisteritzara joan direnak, eta hori da gutxo la jende guztia bilatzen dagoena, baina badaukagu erizaintzen gabezenak, fisioterapia, bai. Arte ederrak, ez daukana zerikusirik, arte ederra indabenak, azkenean badaukagu beste bat AD indauena, gure ziklo eta gero, orduan, edozen lekura joateko aukera daukazu. Zer gertatzen da? Zorionez, zikloan, igual batxiergoan, baino nota hobeago izango duzune. Ordena horretaz aprobetxatu ingezela. Bai, gaur nik uste dut orain arte gainera jendeari behar bada gustatzen zitzaion hori egitea, ez dakit spinning edo ez dakit zer, eta normalean bere ikastaroak egiten zituzten era pribatuan, bere momentuan ez egoelako orain daukagun zikloa.
orain hori guztia dago hemen. Osea, hau izango da, zuen bizitza osorako, naiz eta lanean ez sartu arlo honetan. Esan dut, hemen ikasiko duzue, azkenean nora erabili jarduera fisikoa, pues hori, estresari aurre egiteko, hobeto funtzionatzeko futbolean, surfa hobeto egiteko, orduan, aukera interesgarri bat, azken praktika da unibertsitatean ikusten ez dena, eta esaten dizuet gu egon ginelako, bai, hemen praktika da oinarria. Praktika pilo bat egingo duzue, eta menperatuko duzue. Eta hori da oinarri interesgarri bat, naiz eta gero beste gauza bat ikasi nahi izan. Edurneren galderari erantzunez, ez da inolako arazorik. Notaren arabera izango da, sartuko litzateke 120 horretan. No, baina, a ver, Itxaron, nik azalduko dut, ¿vale? En ese 20%, tienen prioridad los que han hecho el ciclo medio de deporte. Entonces, entrarían 5 personas, pero prioridad los que han hecho el ciclo medio de deporte, ordenados por nota, y luego todos los demás ciclos medios, ¿vale? Entonces depende, pero claro, son cosas que no podemos saber ni asesoraros tampoco, no nos podemos mojar en esas cosas porque no sabemos cuántas personas van a tener el ciclo medio y van a estar interesadas en el ciclo superior. Es complicado, eso tenéis que valorar vosotros, ¿vale? ¿Me he explicado? ¿Oruen ikasi da? ¿Denon ikasi da? Ella ha hecho el ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia y en principio, bueno, este año... ¿Quién es? Vale. Ez ikasi dau Zulaibarren. Zulaibarren, vale. Ez, oruen, badaukagu irakasle bat, oruen ibilitako dana, horregatik dut. Vale, derta. Depende ikasturtea, depende. Aurten, hori da, iaz, bai. Depende nota. Ez, nota deko, ez daki. 7,7 bataz bestea, ez da txarra nire ustez. Zenbat? 7,7 edo. Sartuko zan, ia sartuko zan, bai. Baina egon zirelako oso jende gutxi kirol erdi mailakorekin. Oso egon ziren, behar bada bi edo horrela uste dut. Bai, informatikatik, ez da? Porque besteak ziren goi mailakoak, marketing da goi mailakoa, etorri ziren, marketingetik, elikadura bebai da goi mailakoa, elikadurari buruzko zikloa, hori bebai, baina nik uste dut informatikatik bi. Eta hori da erdi mailako zikloa. Osea, informatikakoa baina erdi mailako. Ezartzen dira gero guztiak notagatik, depende nota, pues horrela sartuko lirateke, bai. Bueno, 7,7 da... Ez dakigu, karo, baina... Bai. Bueno, saiatuko gara. Hombre, karo, baiet. Bai. Eta argi euki hori, lehen esan dodana, mesedez, adi egon, eta galdetu. Noiz behinka, nola doien plaza, kabe aukera deko zuen, bale? Ze hori oso garrantzitsua da. Gobe bai, hori asko baloratzen dugu, ze lehenengo zerrendetan geuk ezin dugu ez ere egin. Hori erabakitzen du aplikazioak, nor sartu eta nork ez. Baina behin plazak utzik geratzen direnean, gero ja, sartu dezakegu bebai, eta guretzako garrantzitsuena da jendearen interesa. Hori da garrantzitsuena, bale? Orduan hori, bale? Zalantza gehiagorik, hortik? Futbolari horiek, surflari, gimnasioetan daudenak. Ondartzara joan dira, bai. Hortik zaudete, aprobetxatu. Guri pilo bat gustatzen zaigu azkenean egiten duguna, eta hori da, behar bada hori nabaritzen da bebai zikloan, ezta? Gure gustokoa dela, eta irakasleok posik bagaude, ez da, Xabi? Bai. Ondo gaitzenean hobeto doiaz gauzak. Hori da. Eta privilegiatuak gara. Egia esan, eskerrak eman beharko ditugu. Orduan, hemen egongo gara, zuen zain. Bale, gure partetik beste gehiago ez, ia bi ordu dara guzela berbetan, nahikue da, gaurkoz. Dozen zalantzarako, nik adiez jarri dut nire emaila hemen, badaukazu ikastolako info emaila be, nagoregaz kontaktuan jartzeko, eta dozen zalantza gonezkero, erantzuteko prest gauz.
¿vale? Entonces, ante cualquier duda, nos escribís tranquilamente y ya os contestamos. Ahí tenéis mi email aquí y el de Nagore también tenéis. Por lo tanto,